Muy buenas tardes, muchachos. El día de hoy estamos para trabajar el solucionario del simulacro San Marcos del día domingo. A ver, estemos atentos y vamos a trabajar el día de hoy con tu Kimi Profe. Muy bien, entonces sean bienvenidos todos para este solucionario del simulacro de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con tu Kimi Profe Yares, tu Química Full 2022 para el día de hoy. A ver, trabajamos en primer lugar la pregunta, acá nos menciona la pregunta número 84. A ver, ¿qué nos dice aquí? El azúcar, la sal y oro son sólidos que presentan diferentes tipos de enlace. Entonces, aquí la pregunta está referida aquí a los diferentes tipos de enlace. Muy bien. Dije, elija la alternativa que relacione el tipo de enlace con sus propiedades respectivas. Entonces, aquí en este problema estamos haciendo mención de tres sustancias, como el azúcar, tenemos aquí la sal, acá está, sal, y también tenemos oro, aquí. Y luego nos hacen referencia a los tipos de enlace y las propiedades que tienen estos tipos de enlace. A ver, recordemos, el azúcar formado básicamente por sacarosa, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno. Este azúcar vendría a ser una sustancia covalente, una sustancia covalente. Muy bien. Ahora, las sustancias covalentes que se caracterizan, por ejemplo, unas propiedades pueden estar en los tres estados físicos, sólido, líquido y gaseoso, pero no, son aislantes del calor y de la corriente eléctrica. Entonces lo podemos relacionar este con B. Por otro lado, verificamos la sal. Sal como el cloruro de sodio viene a ser un compuesto iónico. Y este compuesto iónico conduce la electricidad cuando está fundido o en solución acuosa, es decir, disuelto en agua, pero sólido no lo hace. Y por último tenemos aquí al oro. El oro es un metal y los metales son buenos conductores del calor y de la electricidad. Entonces, mira, estimado estudiante, estamos relacionando prácticamente las propiedades y sería la 1, la B, 2, la A y 3, la C. Muy bien, verificamos 1A, 2, la A, 3, la C. Entonces sería la C de cachimbo. Te marcaríamos ahí la clave C, mi estimado. Entonces, en función de los tipos de enlace, verificamos la relación con las propiedades. Pregunta número 84. Vamos con la siguiente, mi estimado. A ver. Dice, el agua es el líquido más valioso para los seres vivientes. Sin agua no habría vida sobre la tierra. Un líquido como el agua no es miscible con el aceite, porque este último es un líquido. Muy bien, veamos las características acá. Acá nos mencionan el agua y por otro lado nos mencionan también el aceite. Y la característica entre ellos es que el agua no es miscible. Entonces, ¿qué característica podemos mencionar al respecto en la parte de acá? No es miscible. Entonces, podríamos mencionar y decir, no se disuelve en. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son los criterios de solubilidad para verificar ello? Veamos. Uno de los criterios es tener en cuenta la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, aquí, si tenemos un soluto polar con un solvente polar. Inclusive el soluto polar podría ser iónico, como el cloruro de sodio, que se puede disolver en agua. Inclusive podríamos disolver alcohol en agua, formando así una mezcla homogénea. Entonces ahí tendríamos esa característica. Estos de acá
constituyen una mezcla homogénea. Entonces, bajo esas condiciones, nosotros podemos asegurar que se disuelve. Pero aquí está textualmente la palabra no. Entonces, no se disuelve cuando tenemos soluto y solvente de diferente naturaleza. Por ejemplo, puede ser una sustancia polar con una apolar. Entonces, en ese caso no se disuelve y formarían una mezcla heterogénea. Conformarían una mezcla heterogénea. Entonces, aquí corresponde a mencionar que sería una mezcla de carácter heterogéneo. Muy bien. Entonces, en este caso, para el ejercicio nos hacen mención del agua y el aceite. Identificamos el agua, fórmula H2O, es una sustancia polar. Ese sería el caso del agua. ¿Sí? Aquí mencionamos agua H2O, sustancia en este caso polar. Aquí tendríamos el agua. Muy bien. Mientras que la parte apolar está dada por el aceite, que es una mezcla de diversas sustancias y estas tienen carácter apolar debido a la cadena muy larga de carbonos. Muy bien. Entonces podríamos decir, porque el último está haciendo mención a quién? Está haciendo mención al aceite. Entonces, el aceite es un líquido no polar o apolar. Entonces, marcaríamos acá la alternativa B de bueno. ¿Okay? Entonces, tenemos la solución de la pregunta número 85. A ver, pregunta número 86. Dice, el modelo atómico, ya está, el modelo atómico es una representación estructural de un átomo que trata de explicar su comportamiento y propiedades. Entonces, nos hace mención acá a algunos modelos atómicos. Modelos atómicos. Ya. Dice, el siguiente postulado, un orbital atómico es la región espacial en la que existe la mayor probabilidad de encontrar un electrón. Muy bien, entonces hacemos un recordatorio de los modelos atómicos de manera breve. Aquí menciona el modelo mecano cuántico de Bohr, Rutherford, Thomson. Muy bien, entonces acá. Modelo atómico de Thomson era el modelo de el budín con pasas. En este modelo del budín con pasas, Thomson recrea el átomo como una esfera maciza compacta, de acuerdo a lo descrito por Dalton, pero en él hay partículas cargadas eléctricamente que toman el nombre de electrones. Toman el nombre de electrones. Entonces, para él tenemos un átomo en el cual se hallan los electrones incrustados como pasas en un budín. Luego, su alumno, Sir Ernest Rutherford, brillante científico neozelandés, plantea lo siguiente. ¿Qué es lo que hace mención él? Hace mención, en este caso, al modelo planetario, en un sistema planetario en miniatura. En este sistema planetario en miniatura, los electrones son como planetas que están alrededor del núcleo. En este caso, tendría semejanza del Sol. Entonces, Rutherford plantea el sistema planetario en miniatura. Pero Rutherford no trabajaba solo, tenía un equipo de investigadores asociados, de los cuales sobresale Niels Henrik David Bohr, científico danés, el cual plantea que los electrones se hallan circulando alrededor del electrón en órbitas circulares con energía específica en cada uno de estos órbitas, llamados también niveles energéticos.
Entonces, aquí plantea las órbitas circulares. Ahora, el modelo actual o llamado modelo mecano cuántico, a partir del principio de incertidumbre, introduce el concepto de orbital llamado entre sí bajo el acrónimo de REMP. Entonces, ¿qué nos quiere decir el REMP? Región espacial energética de mayor probabilidad electrónica. Entonces, es una región de contorno en el cual existe la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Ahora, si nosotros vemos justamente el enunciado ahí y la descripción de ese postulado, justamente corresponde a lo que hemos mencionado en la descripción del modelo mecano cuántico. Entonces, siendo así, la respuesta a la pregunta 86 sería la alternativa A. Corresponde esto al modelo mecano cuántico. A ver, pregunta 85. Dice así: el bromuro de nitrosilo es un gas rojo con un punto de condensación justo por debajo de la temperatura ambiente. El bromuro de nitrosilo se puede formar por la reacción reversible del óxido nítrico con bromo. Por otro lado, para comprender cómo ocurre la transformación de los reactivos en productos, se plantea una secuencia de reacciones elementales que se conoce como, tomamos en cuenta acá, mecanismo de reacción. Punto seguido. Identifique la ley de velocidad. Entonces, acá estamos haciendo realce lo que nos están pidiendo. Ley de velocidad para la formación del bromuro de nitrosilo al hacer reaccionar monóxido de nitrógeno con el bromo, para lo cual se propone un mecanismo de 2 etapas. Entonces, aquí plantean 2 etapas. La etapa lenta y la segunda etapa es la etapa rápida. Está acá. Muy bien. Entonces, para la parte de aquí, recordamos lo que corresponde a la ley de velocidad. Para esta ley de velocidad, tengo que analizar lo que corresponde aquí al llamado mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción. Muy bien. Este mecanismo de reacción, de acuerdo al problema, me está enunciando que transcurre en 2 etapas, de las cuales una es lenta y la otra es rápida. Tenemos la etapa lenta y también tenemos la etapa rápida. A ver, cuando nosotros tenemos un recordatorio y sucede el mecanismo de reacción en 2 etapas, es porque estamos ante una reacción de carácter complejo. Esa reacción sucede en varios pasos o etapas. Y también recordamos que la etapa lenta, esta etapa lenta que está acá, esta etapa lenta es la que domina el proceso. ¿Qué me quiere decir eso, profesor? Eso te quiere decir sencillamente que a partir de ella se determina la ley de velocidad. Entonces vamos sacando idea ya para poder resolver el problema y obtener esa ley de velocidad. A partir de ella se determina la ley de velocidad. Muy bien. Entonces estamos llegando a la conclusión más importante para la solución del ejercicio. A ver. Entonces aquí lo tenemos. Aquí está. Esto es. A partir de la etapa lenta se determina la ley de velocidad. Pasamos a plantear la ley de velocidad. Como profesor, la velocidad es igual a la constante de velocidad en función de la etapa lenta. Muy bien, acá tenemos la etapa lenta.
la ecuación está balanceada, acá hay coeficiente 1, coeficiente 1. Entonces, ¿qué nos dice la ley de velocidad? A partir de la etapa, en este caso, lenta, considerándolo como etapa elemental, pasamos a definir la constante de velocidad por el producto de la concentración de cada uno de los reactantes elevado a sus respectivos coeficientes. Sería a la 1 y el bromo también a la 1. Con esta parte ya tenemos definido lo que corresponde a la ley de velocidad. Y aquí está. Muy bien. Ahora, ¿a cuál se asemeja? Entonces, en este caso estamos visualizando que se asemeja a la alternativa B. ¿Sí? Velocidad de reacción es igual constante, concentración del monóxido y por concentración del bromo. Entonces, aquí marcaríamos la alternativa B. Es un problema de cinética química y determinación de la ley de velocidad para una reacción compleja, que en este caso sucede en 2 etapas. A ver, vamos con la pregunta número 88. ¿Qué dice el texto? Una reacción química es todo proceso termodinámico en el cual 2 o más especies químicas llamadas reactantes se transforman, cambiando en otras sustancias llamadas productos. La reacción química se produce cuando 2 moléculas adquieren cierta energía y forman una especie transitoria conocida como complejo activado. En este sentido, dice, indique el valor de la verdad, verdadero o falso, respecto de lo que ocurre en una reacción química. A ver, ¿cómo podríamos hacer esto entonces? Esta reacción que me dan para hacer el análisis es una reacción de carácter exotérmica. Muy bien. Vamos a manejar nosotros el criterio para trabajar una reacción exotérmica. Muy bien. A ver acá. Tenemos aquí, para poder determinar el concepto de la entalpía versus el avance de la reacción. Ahora, como nos están diciendo una reacción exotérmica, recordarás tu gráfica de entalpía versus avance de reacción. A ver, recordemos gráficamente esto. Así. ¿Okay? Colocamos, aquí están los reactantes al formarse y va a suceder lo siguiente. Los reactantes van a absorber una cierta energía hasta llegar a un estado intermedio. Vamos a colocarlo ahí, acá, que se conoce como el estado del complejo activado. Muy bien. Luego de lo cual van a disipar esa energía calorífica y van a pasar a dar lugar a la formación de los productos. Aquí. También, como te puedes dar en cuenta en el gráfico, es mayor la energía que se libera que la energía que se absorbe. Entonces, acá, tomando en cuenta ello, los reactantes parten con una cierta energía o entalpía, al igual también que los productos. Pues acá tenemos la entalpía o el calor de los productos. Cuando hacen mención en la cápita número 1, dice la energía de los productos es menor, te darás cuenta que para una reacción de carácter exotérmico, una reacción exotérmica como es la que aquí estamos trabajando, el calor o la entalpía de los productos es menor que la entalpía de los reactantes. Consecuentemente, la entalpía o el calor de la reacción es menor que
0. Entonces, viendo la cápita 1, sería, en este caso, dice la energía de los productos es menor que la de los reactantes. Eso es correcto. Es verdadero. Dice, la energía del complejo activado es mayor que los reactantes. Of course, esa energía del complejo activado es mayor, dado que se requiere absorber energía. Esa energía que se absorbe para llegar a la condición de complejo activado se le conoce como energía de activación. Entonces, la energía del complejo activado se cumple que es mayor que la de los reactantes. Esto siempre se va a cumplir. Siempre la energía o entalpía del complejo activado es mayor que la de los reactantes. Sería verdadero. Ahora, si la energía de los productos es mayor que la del complejo activado, la energía de los productos menor que la energía del complejo activado. Indudablemente. Entonces, la energía de los productos es mayor. Acá sería falso. De acuerdo a las alternativas que estamos verificando aquí, la proposición 1, 2 y 3, nos tocaría aquí que la clave sería la C. Para la pregunta número 88. Entonces, recordar para una reacción exotérmica y siempre como podemos verificar para toda reacción que la energía del complejo activado es mayor que la energía de los reactantes y la energía de los productos es menor también que la energía del complejo activado. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta número 89. A ver, nos hacen referencia aquí a la electrólisis de una solución acuosa de cloruro de sodio usando electrodos inertes. Muy bien, nuestro proceso es trabajar el capítulo de electrólisis. De una solución acuosa. Electrólisis de una solución acuosa. Muy bien, entonces ahí nos dan el proceso con la reacción global. El cloruro de sodio se disuelve en agua, forma cloro, hidrógeno en medio básico. Recordamos acá. Tenemos entonces los iones que se obtienen a partir del cloruro de sodio acuoso. Profesor, hágame el recordatorio. Ok. ¿Qué es lo que vamos a tener acá? A partir del cloruro de sodio acuoso, que va a ser nuestro electrolito, vamos a tener lo siguiente. A ver acá. Iones sodio, iones cloruro y vamos a tener agua. Muy bien, recordar que cuando tú trabajas en soluciones acuosas debes ver las reglas prácticas para predecir los productos y evaluar alguna información al respecto. Y eso es lo que vamos a tomar en cuenta acá. Por ejemplo, el ion sodio más 1 viene a ser un ion espectador. ¿Por qué? Porque los iones de metales alcalinos del grupo 1A no se reducen. Y cuando él no se reduce, ¿quién es el que asume el proceso? El agua se reduce en el electrodo con carga negativa. Lo hace en el cátodo. Y libera hidrógeno gaseoso. Ahora, por el lado del ion cloruro, no hay restricciones al respecto. Entonces, el ion cloruro colocamos en la parte de aquí. El ion cloruro no hay problema. El ion cloruro se oxida en el ánodo, siendo este electrodo con carga positiva. Se oxida en el ánodo y libera cloro gaseoso. Ahora, la reducción del cátodo también
tiene su observación. Esto sucede en medio básico. Y en medio básico tenemos presencia de los iones hidróxido. Muy bien, veamos la información al respecto. Dice, los gases cloro e hidrógeno son liberados en el ánodo y cátodo respectivamente. Eso es verdadero. En el cátodo ocurre la reducción del ion sodio. Y eso es incorrecto. Es falso. Lo que ocurre es que en el cátodo se va a reducir el agua y se va a liberar hidrógeno. Ahora, punto 3. Si evaporas la solución acuosa, claro, una vez que se han rescatado los gases, se puede obtener hidróxido de sodio. Es correcto. El medio básico permite que el ion espectador se compenetre con él y forme hidróxido de sodio. Acá tenemos los iones, mira. Pero están en solución acuosa. Si nosotros acá hacemos evaporar el agua, lo que voy a hacer es obtener el hidróxido de sodio sólido, el cual podría obtenerlo de acuerdo a lo que dice la proposición número 3. Entonces, esto sería correcto. De acuerdo a eso, marcaríamos verdadero, falso, verdadero. En la solución de la pregunta número 89. A ver, la pregunta número 90. Dice, los minerales son sólidos cristalinos que se forman en la naturaleza. Dice, el contenido de cuprita, a ver, en un mineral de cobre es del 88%. Y la obtención de cobre a partir de óxido de dicobre se realiza mediante la reacción mostrada ahí en el problema. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Nos pregunta, ¿cuál será el rendimiento del proceso al tratar 161 toneladas métricas de mineral si se obtiene 54,6 toneladas métricas del cobre? Pues acá lo podemos vincular con los aspectos de la estequiometría. Estequiometría en metalurgia. Ya. Tenemos la ecuación. Tenemos que verificar también que la ecuación esté balanceada para poder trabajar el proceso con la mayor facilidad. A ver, verificamos ello. Mira, acá tenemos dos átomos de cobre. Acá hay cobre, no hay problema. Tenemos la presencia del ion sulfato. Acá está el ion sulfato. Tenemos hidrógeno por aquí. Por acá está hidrógeno. Dos átomos y acá hay oxígeno. Un átomo, acá hay oxígeno, un átomo. Entonces la ecuación está balanceada. No habría problema al respecto. Una vez que tengo eso claro, que los coeficientes acá son 1, 1, 1, 1 y 1. Toma en cuenta qué sustancias voy a manejar acá. El óxido de dicobre, el monóxido de dicobre y el cobre metálico. Entonces lo analizamos de la siguiente manera. Un mol de monóxido de dicobre va a producir un mol de cobre. Trabajamos la masa de una mol de monóxido de cobre, de acuerdo a los datos, nos dice 143 gramos acá. Aquí están por si acaso. Y también el cobre 63,5. Cobre 63,5. A partir de la información que se tiene, dice que el porcentaje de pureza del mineral es 88,8% y vas a tratar 161 toneladas métricas de mineral. Lo que vamos a hacer es obtener el rendimiento teórico. A partir de estos dos, vamos a hallar, chicos, el rendimiento teórico. El rendimiento teórico es lo que se obtiene a partir de la ecuación balanceada. Pero, por otro lado, hay una palabra mágica aquí
que siempre debo tener presente y se lo recalco a mis estudiantes. Dice, si se obtiene 54,6 toneladas métricas de cobre. Entonces, al decir si se obtiene, me está haciendo alusión que este valor viene a ser el rendimiento real. Entonces, para ello tengo que trabajar primero, ayer el rendimiento teórico, luego hallamos el rendimiento real y el valor del porcentaje evaluado será el rendimiento que me están pidiendo como información. Muy bien. Colocamos los datos del problema ahí entonces para tratar, dice, 88% de 161 toneladas métricas. Entonces, en base a esto, ¿cuánto es la masa del cobre que voy a obtener? Esta es la masa teórica. Muy bien. Vamos a trabajar aquí en relaciones de regla de 3, en proporciones, y obtener cuánto es la masa del cobre teórico. Entonces, vamos a multiplicar lo siguiente. A ver, muchachos, ahí ustedes conmigo. 88% de 161 toneladas métricas, multiplico por 63.5 y divido entre 143. Me permite obtener la masa del cobre teórico en toneladas métricas. A ver, eso nos va a salir 62,91 toneladas métricas. Listo. Del dato del problema, tenemos acá la masa del cobre real que se obtiene. Es, en este caso, 54,6 toneladas métricas. Listo. Tomamos en cuenta los datos que están acá ya obtenidos y verificamos ya el rendimiento. A partir de acá obtengo el porcentaje de rendimiento. Profesor, ¿qué voy a evaluar ahí? Vas a evaluar la cantidad producida teóricamente y compararla con la real. Entonces colocamos en el numerador la cantidad real, que es 54,6 toneladas métricas. En el denominador la cantidad teórica, 62,91 toneladas métricas, y acá multiplicamos por 100%. Esto me permite obtener el porcentaje de rendimiento. A ver, muchachos, lo evaluamos acá y verificamos. Los 54,6 entre 62,91 y esto por 100%. Listo. Entonces, de acuerdo al dato que tenemos, vamos a obtener un valor. Vamos a obtener un valor de 86. 86,7%. ¿Ok? Entonces, aquí la respuesta que obtenemos para poder aproximar el valor va a ser 86%. Listo, sería entonces esa nuestra respuesta para el problema número 90, muchachos. Problema de estequiometría y metalurgia. Para obtener justamente el cobre a partir del trabajo con el óxido, el monóxido de dicobre. Muy bien, entonces ha sido una participación más en este solucionario del simulacro con tu QuimiProfe. Estemos atentos para un próximo solucionario. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, chicos.